tarde, 21 minutos hasta las 4. Seguimos aquí en Mar de Noticias en Radio High y bueno, no podemos ser ajenos a el tratamiento, por lo menos mediático, de este conflicto que muchos están enmarcando en cuestiones de violencia de género entre Barbie Vélez y Federico Val. Lo cierto es que esto no es una posibilidad, más allá de que todavía no se sabe exactamente qué es lo que pasó dentro de esa pareja. Es una posibilidad, como lo planteaba de hecho a través de una suerte de carta de descargo Federico Val, teniendo en cuenta el respeto que se merecen todas las personas que son víctimas de la violencia de género, para hablar justamente sobre prevención. Por eso ya estamos en condiciones de saludar a la licenciada Helvecia Trigo. Ella es psicóloga clínica y justamente especialista en materia de violencia de género. ¿Cómo estás, Helvecia? Un gusto saludarte. Brenda Brecher. Hola, ¿qué tal, Brenda? Bueno, Brenda, muchísimas gracias por haberme convocado a pensar, aunque sea algunas líneas sobre este tema. Sí, porque yo decía, no es todavía bastante confuso, no se sabe qué es lo que sucedió dentro de esa pareja. Se habla, por lo menos se mostraron algunas fotografías de Barbie Vélez con moretones, las versiones de un lado y del otro, ya con denuncias, ¿no?, en la justicia en cuanto a situaciones que se vivieron dentro de esa pareja, pero realmente nosotros no sabemos concretamente qué es lo que pasó, pero sí podemos analizar un poco el tratamiento mediático, ¿no?, que se le está dando a este tema. Mira, yo creo que pasó viste, depende mucho de los conductores también. Hay conductores que lo trabajan con más seriedad, hay otros que hacen de esto como el rating, viste, porque es la noticia como vedette, cosa que no debería ser algo tan serio como golpes, gritos, malos tratos, humillaciones, porque todo lo que tiene que ver con violencia, que es un arrasamiento de una persona contra otra, contra el cuerpo, contra la mente, evidentemente es importante empezar a darse cuenta que los seres humanos tenemos la posibilidad de pensar, de razonar. Pero hay algo de lo que vos dijiste además, es el tema cómo esta joven muestra lo que le pasa a través de una revista, porque esos moretones, yo lo trabajaba el otro día en C5N, muchas veces la mujer golpeada, no sé si será este el caso, pero vamos a trabajar esa foto y esos moretones. La mujer golpeada muchas veces no se anima a contar lo que pasa por vergüenza, por humillación o por miedo. Muchas veces hay mucho miedo al partener, que se enoje, o también miedo a perder, aunque ese partener sea violento y nefasto, tienen mucho miedo de perderlo. Después habrá que ver un poco qué pasa con esas tramas tan conflictivas y tan adictivas al mismo tiempo, como que no pueden, digamos, desprenderse uno del otro a pesar de que se están dañando todo el tiempo. Claro. Pero es interesante que ella no pudo hablar, porque cuando Muscari fue realmente el año pasado a plantear esto con los papás de ella lo negó absolutamente todo. Entonces, fíjate qué difícil es a veces hablar de estos entramados tan dañinos y destructivos, porque el yo muchas veces de estas personas entran en un punto de confusión que no les permiten darse cuenta realmente de lo que están haciendo. Son casi situaciones tan, digamos, conflictivas y violentas, saturando el yo, que no te permite hacer lo que uno hace en psicoanálisis, tomar distancia y tratar de pensar qué me está pasando. Porque yo quisiera dejar esto muy claro. De la violencia se sale, por supuesto que se sale, pero ¿cómo se sale? Pudiendo hacerse la pregunta, ¿qué me está pasando? Pero muchas veces en estas personalidades no hay un yo constitutivo capaz de poder hacer, viste, como un segundo entramado, como una segunda piel, que diría yo, que tiene ahí como una capa reflexiva que dice, ¿qué me está pasando? Sí. En general son estructuras que están saturadas en esta vincularidad cíclica, te quiero, te aporreo, te quiero, te aporreo, de lo cual esa cosa cíclica, viste, violenta, rápida, impulsiva, no te permite sentarte a decir qué me está pasando. Claro, yo Helvecia, no me quería meter de lleno en el caso porque
lo vuelvo a decir, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó, ¿no?, con estas denuncias cruzadas, pero sí rescatar algunas cuestiones que los protagonistas lo plantearon fuera de este contexto particular ya, ¿no?, con denuncias, lo que se veía cuando participaban del programa el año pasado de Marcelo Tinelli, estas escenas de celos, ¿no?, de los dos lados. Y esto sí se puede llegar a analizar, porque esto es algo que se puede ver y que confunde muchas veces en otras parejas que quizás piensan que, bueno, si me cela entonces me quiere más. Claro, sí, es todo un tema, ¿no? Uno piensa que muchas veces si uno puede celar a alguien es porque realmente uno lo quiere, y es todo lo contrario. En realidad, cuando hay una situación de celos tan grave, que se llama ya celotipia, porque es una patología que está tipificada y que se conoce, de lo que se está hablando en realidad es de una desconfianza muy profunda, pero que uno de los parteners, o cualquiera de los parteners, puede ser tanto uno como el otro, lo que hace es todo el tiempo controlar al otro. Hay como una cuestión que el otro no pasa a ser un sujeto, digamos, con sus, responsabilidades o con su forma de ser, se lo acepta tal cual es, sino que el otro pasa a ser como una especie de propiedad, una propiedad la cual tengo que controlar, tengo que celar, le tengo que mirar el celular, tengo que controlar quiénes son sus amigos, no puede salir. Eso es una patología muy, muy grave, pero que está entramado en lo que se llama no tolerar, el tercero excluido, en el sentido de decir, bueno, vos tenés tu vida, vos de alguna manera tenés la posibilidad de hacer tus cosas, yo tengo la mía. En general son personalidades que no tienen un eje de seguridad profunda con ellos mismos, o sea, su ser no está instalado con la seguridad de decir, yo me puedo querer a mí mismo, o sea, sé que estoy seguro conmigo mismo y necesito nutrirme que el otro sea el que de alguna manera me mire, me atienda, me complazca, pero de acuerdo a mi propia, yo te diría, guión interno. Y el guión interno que suelen tener estas personalidades es un guión interno de posesividad y control. Esto pertenece a una etapa, digamos, del niño, donde está todo el apoderamiento, porque en realidad lo que nos plantea el psicoanálisis es la posibilidad de entender el desarrollo de la sexualidad infantil, entendiendo por esto todas las etapas, ¿no es cierto?, que transita un niño, placenteras, displacenteras o demás, pero que tiene que ver con una etapa muy, muy infantil, digamos, en el sentido que pasó esto entre los 3, 4, 5 años, que no se pudo desarrollar, que es esta pulsión de apoderamiento. Si esto continúa en una personalidad que llamamos generalmente narcisista, ¿por qué? Porque yo necesito que el otro me mire, me atienda, me cuide, y yo a su vez controlar al otro, como si fuera algo de mi propio cuerpo, de mi propia interioridad, que hago con eso lo que quiero. Es bastante complejo el proceso celotípico, porque va bastante unido a todo lo que tiene que ver con la paranoia, que es la desconfianza, que es esto de pensar qué estás diciendo, qué estás pensando. Hay una cuestión, insisto en esto, de una profunda desconfianza, de una profunda inseguridad, y sobre todo, lo voy a decir así, hay como agujeros dentro de la estructura de la personalidad, donde la persona no ha podido sostenerse a sí misma en esto de una mirada interna, me refiero, ¿no?, cariñosa, de cuidado. Solamente cuando podemos cuidarnos a nosotros mismos vamos a ser capaces de poder cuidar al otro. Claro. Ahora, esas escenas que vos planteabas que se daban con Tinelli, tenemos también que contextualizar. Ese show se nutre de sacar lo peor de cada uno de los personajes. Perdón, me hago responsable de lo que digo, porque realmente lo que hacían era tratar justamente de meter más leña al fuego. Claro, pero lo que llamaba la atención es que siempre, por lo menos las conversaciones previas al baile en sí, en ellos giraban sobre estos mismos temas. Claro, pero en ese momento parecía como parte del show. Lo que nosotros no sabíamos como audiencia es que realmente no era solamente parte del show, sino que era parte de personalidades realmente con muchas carencias, con mucho sufrimiento, porque lo que también hay que decir, Brenda, es que estas estructuras de personalidad sufren un
montón, porque vos pensás que si tenés que estar con esa desconfianza, controlando al otro, percibiéndolo, vos no tenés vida como persona, porque tu vida pasa a ser el control de la vida del otro. Entonces uno que puede pensar, como no tenés vida, vas a controlar al otro, que entonces la tiene y tiene que estar todo el tiempo a tu servicio. Realmente, yo te quería consultar, porque vos habías dicho, cuando comenzábamos a charlar, Elvesia, estamos dialogando con la licenciada Elvesia Trigo, ella es especialista en temas de violencia de género, que de la violencia se sale. Vos sabés que hace poquito en la legislatura bonaerense se presentó una propuesta para crear un registro provincial de personas violentas. Este proyecto de ley contra la violencia familiar, con el objetivo de que todos los datos sean sistematizados para que puedan estar justamente a disposición, con la idea de concentrar y sistematizar en un registro los datos vinculados a la persona violenta, y que puede ser además utilizado como una herramienta clave para brindar información de forma inmediata a quienes tienen que ejecutar una política integral justamente para poder trabajar sobre este tema. Digo, de la violencia se sale, pero vos hacías referencia, me imagino, a las víctimas de la violencia. Ahora, el violento puede salir de esa situación, porque lo que se ve lamentablemente cuando hablamos de femicidios, ¿no?, es que la mujer ya había hecho denuncias ya una vez, ¿no?, que logra salir de esta situación de convivencia o de relación con un violento, finalmente se anima con todo lo que eso implica, ¿no? Él decía el sufrimiento, los años, hasta que finalmente logra animarse, hace la denuncia, también le toman la denuncia, se puede separar físicamente y termina esta mujer perdiendo la vida justamente por estos violentos que tenían restricciones, tenían denuncias, y sin embargo lograron muchas veces violar estos cercos perimetrales o estas restricciones, y terminan abordando a las víctimas. Claro, a ver, lo que vos planteás es re complejo, Brenda, porque acá hay varios digamos, estamentos que tienen que intervenir. Una de las cosas que yo creo es que la policía, y con todo respeto lo voy a decir, no tiene formación para poder entender qué se entiende por una mujer golpeada, ¿no es cierto? Porque en general están los que dicen, bueno, se golpean y después se arreglan, bueno, esto, lo otro, ¿viste? No se toma el tema con la profundidad por lo grave y por lo angustiante que es, porque todo lo que tiene que ver con golpes, maltrato y muerte es algo, pensemos, sumamente grave, sumamente serio, sumamente angustiante. Estamos hablando de situaciones límites, patológicas, gravísimas. Entonces, el tema es el siguiente: tenemos que armar una policía que realmente entienda de qué se trata y que pueda escuchar a esa mujer cuando la mujer se anima a contar, porque la mujer que entra en ese circuito de golpes y golpes y perdonar, pasa algo en el yo y en la estructura yoica y personal del sujeto, de la mujer, que es como que se acostumbraría el organismo a recibir esos golpes y siempre tiene como una justificación, lo cual esto no quiere decir que haya otras mujeres, otro grupo de mujeres que diga, no, yo esto ya no lo tolero más, quiero que me ayuden. Ahora, ¿cómo ayudamos a la mujer golpeada? A la mujer golpeada le tenemos que decir varias cosas. Primero, que no se quede sola. Tiene que contárselo esto a sus padres, tiene que contárselo a sus amigos, tiene que poder relatar, cosa que en el caso anterior que hablábamos no se pudo hablar así, por más que la familia se acercó. Entonces, el tema es que hay que enseñar a todas las jovencitas, y esto habría que empezarlo desde jardín de infantes, te diría. Viste, cuando en el jardín de infantes los chicos se golpean, se pegan, hay distintas características dentro de los jardines de infantes, después pasa a la primaria, llegamos a la secundaria, y las chicas dicen, bueno, secundaria, estoy hablando adolescente, y me dio un bofetón, me dio un pellizcón, no pasó nada. Bueno, eso que decimos no pasó nada, pasó un montón. No tenemos que permitir que ni un bofetón, ni un pellizcón, nada. O sea, yo creo que hay que enseñar a todas, no sé si Argentina o el mundo, la verdad que habría que ir hacia el mundo también, enseñar cómo
es el cuidado y el respeto de otro ser humano, sea hombre o sea mujer, cualquiera de los dos. Yo creo que hay que aprenderlo porque los límites, como yo vengo planteando en muchas salidas, se han corrido, todo está más permisivo, todo da igual, lo bueno, lo malo, está todo, ¿cómo te podría decir? Muy confuso. Entonces no hay una línea clara de qué se puede permitir y hasta dónde aguanto. Claro. Porque en esas relaciones que vos decís, donde se da sistemáticamente, ¿qué hizo la mujer? Aguanta, ¿entendés? La mujer siempre aguanta, parece ser como un extremo de aguante. Ahora, muchas veces la mujer se planta y ese hombre que no ha tenido esa, ¿cómo te podría decir? Restricción casi carcelaria, no sé cómo decirlo, o mandarlo directamente a talleres y que tiene que estar supervisado por el Estado, que realmente esté haciendo un taller para entender por qué él golpea y de qué manera. Algunos se podrán curar, no todos, no todos. El hombre, digamos, en una extremidad, el perverso, que es el psicópata violento, no creo que tengan cura, no. Estamos hablando de los neuróticos, los que todavía pueden tener cierta conciencia de culpabilidad de decir, ¿qué estoy haciendo? Pero hay algunos que están como en ese borde, Brenda, entre que se da cuenta y no se da cuenta. Porque cuando vos tenés la adrenalina esa de querer dañar al otro y eso te produce satisfacción, mirá lo que te estoy diciendo, es terrible lo que te estoy diciendo. Sí. Yo disfruto dañándote a vos, lo disfruto. Ese es un caso dentro de la patología que tiene que estar estudiado por psiquiatras, que tiene que estar medicado y tiene que estar realmente, yo no sé, en un lugar, porque es un peligro para cualquier ser humano dentro de la comunidad, ¿entendés? Hay casos que realmente hay que estudiar dentro de los institutos que tenemos y los hospitales nuestros que son excelentes, hay que estudiarlos en serio, hay que, como que yo diría, ponerlo bajo la lupa, ¿viste? Y a ese sujeto que la mujer denunció, hay que hacerle un seguimiento, pero un seguimiento en serio. Tiene que estar en talleres, tiene que estar en grupos, tiene que estar medicado, tiene que tener un muy buen diagnóstico. Acá el Rorschach da muy buenos resultados en el sentido de poder pescar cuál es la patología, si este hombre estaría, viste, dentro de esos límites que uno diría, este hombre es recuperable, este otro no. El que no es recuperable no se lo puede dejar suelto en la sociedad. Porque va a matar, se va a producir lo que después llamamos el femicidio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es un trabajo, Brenda, mira, yo lo estoy planteando en todas mis salidas, empecemos a trabajar desde los colegios para poder encarar chicos mucho más humanizados, te diría, mucho más sensibles, mucho más cuidadosos, mucho más respetuosos, mucho más preocupados por no dañar al otro, pero que a su vez, ¿qué necesita, Brenda? Que lo cuiden a él. Los niños tienen que ser cuidados desde el inicio, porque solamente el niño que puede mamar cuidados, después puede realmente volcar a la sociedad un cuidado por el otro. Pero si vos fuiste maltratado de chico, carenciado o de alguna manera espoleado todo el tiempo, es muy difícil que vos puedas tener un quantum de amor para querer cuidar al otro. Siempre se repite aquella situación traumática donde quedamos como enquistados y una manera de elaborar lamentablemente a veces es identificándote con el agresor. Esto quiere decir el que me hizo mal, yo entonces voy a hacer lo mismo a modo de descarga patológica, por supuesto, pero así funciona el psiquismo. Entonces hay que hacerse cargo de estas cuestiones a nivel de todo el país, te diría, de empezar con políticas de Estado a trabajar con todos para poder entender que la violencia no se radica solamente mandando a este señor a terapia. Ese es uno de los puntas acá que habría que trabajar con todo el contexto social. Claro, con la prevención también. Totalmente, pero enseñando desde chiquitos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿por qué los chicos rompen las mesas en los colegios y escriben los pupitres? Explícame, si el pupitre también es un elemento que hay que cuidar. Entonces, si no aprendemos a cuidar también a los objetos, a las personas, la idea de cuidado, no romper las paredes, no romper los muebles de una institución, no romper un tren, entonces me parece que tenemos que empezar a trabajar lo que se dice una idea de cuidado, pero para eso también el ciudadano tiene que sentirse que el Estado también lo cuida, porque acá el Estado no tiene que hacerse el sonso, tiene que darse cuenta
mira, sería tan sencillo, Brenda. Yo tengo cualquier cantidad de trabajos escritos y proyectos, porque hace 40 años que escribo para los colegios, y nunca se han podido implementar estas técnicas que son tan sencillas, que es tener talleres con los chicos de juegos, de actividades, de música, porque desde la música, la literatura, la educación física, no solo las dramatizaciones, las cantidades de cosas que se pueden hacer para que un chico resuelva su conflicto y en vez de ir y pegarle a un compañero, poder utilizar ¿qué cosa? La palabra. El ser humano tiene una condición única, que es la palabra, el pensamiento y la capacidad de razonar. Es el único ser de la especie que tiene esto, el único. Clarísimo, Elvesia, gracias por este contacto. Seguramente vamos a volver a hablar en otra oportunidad. Bueno, cuando quieras, Brenda, y gracias por haberme convocado, porque la verdad hace 40 años que estoy en prevención y me parece fantástico poder llegar a vos, a los ciudadanos, a quien necesite con una palabra, para que piensen que si uno toma, digamos, la situación y se detiene un momento, siempre hay recursos y gente que te puede ayudar. Gracias. Era la licenciada Elvesia Trigo, ella es psicóloga clínica y además especialista en temas de violencia de género.